Bienvenidos a Calidad Agrícola. Para este capítulo visitamos Santiago Misiones y conocimos la experiencia de La Aurora, un establecimiento que logró conjugar perfectamente el trabajo agrícola con el ganadero para lograr un muy buen rendimiento por hectárea en cultivos de arroz. Tras estos buenos resultados, ahora ya nos comentaron también que proyectan trabajar con el cultivo de la soja. Vamos a conocer esta experiencia de Santiago Misiones en Calidad Agrícola. Empezamos. El departamento de Misiones ha sido históricamente productor de ganado, tanto para el consumo como para la recría, basado en la disponibilidad de praderas naturales. El avance de la agricultura, primero de la soja, maíz y trigo, y luego del arroz, modificó la estructura productiva y en cierta forma compiten con la ganadería en el uso del espacio productivo. Sin embargo, en varios establecimientos se da una buena asociación productiva entre la agricultura y la ganadería. Canal Pro llegó hasta el establecimiento La Aurora, en el distrito de Santiago, para conocer el trabajo que hacen con el cultivo de arroz. Hace más o menos 30 años que estamos con el cultivo de arroz. Papá se inició, yo era chiquitito, andaba detrás de él cuando nos iniciamos, para decirte, con 20 hectáreas y ahora estamos con una gran superficie, casi la mayor parte de la superficie de la propiedad ya son campos que fueron cultivo de arroz o que están destinados ahora para cultivo de arroz. Bueno, para que tengas una idea, yo creo que el cultivo de arroz es uno de los cultivos que durante 30 años mucho ha cambiado. Para decirte que antes se harán con bueyes, ahora estamos utilizando tractores de gran porte. También es uno de los cultivos que requiere de alta tecnología de precisión, ya que el cultivo ahora con los precios de los combustibles, fertilizantes y eso, hay que optimizar de la mayor manera posible para que sea rentable. Para decirte, se harán con bueyes, ahora estamos fertilizando con avión, hacemos aplicaciones, hacemos por ejemplo temas de nivelación con RTK y cosas así, que antes eso no, mis abuelos eso no, ni habrán soñado tener. Yo creo que el arrocero que no usa ahora tecnología, yo creo que ya se queda atrás. Como todo cultivo, cada vez están surgiendo nuevas ideas. Yo creo que con el arroz cada día vas aprendiendo más y tenés que implementar, como te dije, porque es un cultivo que hay que ser efectivo para que deje el margen, porque con una caída de precio de un año para el otro, todo tu esfuerzo de hace 20, 30 años vos lo podés perder. Y más o menos estamos con la idea de 2.000 a 2.300 hectáreas de cultivo de arroz. Y la ventana de siembra que estamos utilizando de primeros días de agosto hasta máximo el 15 al 20 de noviembre. ¿Por qué esto? Porque el cultivo de arroz necesita, en su etapa reproductiva, necesita de mayores cantidades de sol. ¿Qué significa eso? Que acá en el Paraguay, en los meses de noviembre y diciembre, que es la época que te tendría que llegar a florecer el arroz, necesita por lo mínimo de 12 a 14 horas de luz, que es lo que hace que el cultivo dé su mayor potencial. Es por eso que pasando el 15 de noviembre ya se nota una gran diferencia en caída de rendimiento. Las complicaciones climáticas del año pasado también repercutieron en la producción de arroz. Si bien el rinde final fue bastante bueno, se tuvo que hacer un esfuerzo extra para proveer de agua a las parcelas. El año pasado con la sequía estuvo bastante complicada. Tuvimos que recurrir a traer agua, a manejar, cada parcela se manejaba con mucho mayor atención, debido a que pronosticaban un año terriblemente seco, que fue lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Que estuvieron secándose los reservorios y teníamos que economizar el agua, porque el arroz, como todos saben, o por lo menos la mayoría de la gente sabe, es 95% es agua. Si vos no tenés agua,
no vas a llegar a sacar ni 1 kilo de arroz. Y en realidad nosotros contamos con 2 reservorios grandes, más o menos sumando total 200 a 300 hectáreas tienen nuestros reservorios que están alimentados por arroyos. Y son arroyos de mediano caudal que ayudan bastante a mantener el nivel de reservorio. Acá la ventaja que nosotros tenemos es que todas las parcelas de arroz se riegan con gravedad. Nosotros no necesitamos de ningún costo adicional que requiera, como por ejemplo un bombeo o electricidad, nada. No, todo está planeado a que el agua llegue en gravedad. De otra forma no estamos utilizando, debido a que los reservorios están en la parte norte de la propiedad y las parcelas están en la parte sur. Entonces la caída del agua hace que nos facilite ese trabajo. Cubrimos más o menos el 50% del área y después traemos otro arroyo que está en la parte de atrás de la propiedad, que también nos ayuda bastante, debido a que este campo cada año se está produciendo, disminuye. Generalmente estamos haciendo el tema de rotar las parcelas. Por ejemplo, por decirte, esta parcela es una parcela nueva. Es una parcela que es el segundo año que estamos plantando. Entonces lo que hacemos es usar como mínimo o como máximo 5 años de seguido. Después vamos rotando con la ganadería. Dejamos ya esta parcela para ganado y vamos cultivando de nuevo lo que habíamos dejado para que pueda mantener la fertilidad, porque acá en Misiones hay mucha déficit de nutrientes, especialmente el fósforo. Entonces, ¿qué hacemos? En el tercer año es lo que más alto produce el suelo. A partir del cuarto y del quinto ya va mermando, entonces tenés que darle un descanso otra vez de 3 a 4 años para continuar con el cultivo. A veces hacemos implantación generalmente en el invierno. En el invierno lo que hacemos es implantación de avena o acebén, y en el verano solamente con el rastrojo de arroz o el rebrote de arroz, porque el arroz sigue rebrotando cada año hasta el tercer o cuarto año. Y en el invierno las heladas matan, pero viene la resiembra de avena o acebén y eso hace que aguantes hasta el quinto año. Sí, quiere comer, es bien palatable, es blandito. Para decirte que después de cosechado, vos largás un lote de novillo y te llega a subir hasta inclusive a 1 kilo por día en verano. Lo ideal sería para la recría. El arroz es espectacular para la recría, pero también bienvenido sea un novillo de 350 kilos para llegar a terminar. O vacas con cría también son ideales porque los campos son bajos pero están secos. Entonces facilita los nacimientos, mantiene con buena leche la vaca para darle de mamar al ternero. Es una fuente de muchos nutrientes que va adquiriendo el suelo por cada año que le hayas abonado al suelo. Hay parcelas que estábamos cosechando en enero, le metimos una fuerte carga animal para que tengas una idea de 4 animales por hectárea, 4 vacas por hectárea. Pelábamos el campo y ya empezamos a trabajar con una rastra de disco o 2 rastras de disco para que venga el rebrote. ¿Qué ganas con eso? Que salga el rebrote y que salgan las malezas para que en julio o en agosto, cuando llegues a sembrar, esté con broto el arroz para que puedas vos con un desecante eliminar las malezas, porque el arroz es un cultivo que tiene muchas malezas dañinas. Entonces vos con el ganado y el herbicida o con el ganado y el implemento vos vas eliminando. Esos son trabajos culturales muy importantes últimamente en el arroz. El rinde del arroz en los campos de La Aurora promedió los 8.000 kilos por hectárea, una producción bastante buena, respaldada principalmente por el buen precio del commodity.
La siembra del arroz es mecanizada, con una densidad de siembra de 120 kilogramos de semilla por hectárea. Se realiza entre los meses de octubre y noviembre. El ciclo germinativo del arroz es de 120 a 140 días en promedio desde la siembra a la cosecha. Fue un año muy bueno, por más de que fue seco. Que hizo el arroz es un cultivo que requiere de agua, pero a la vez requiere de mucho sol. No llovió casi en la etapa de octubre, noviembre. No hubieron esos días nublados, fueron soles radiantes, lo cual se hizo que demuestre su máximo potencial el arroz. Y en realidad estuvo también seco. Acá empezó a llover ya cerca del mes de marzo, empezó a llover. Estuvo seco. En realidad al arroz no le gusta, una vez madurado, no le gustan los días de calor. Tenés que cosechar humedad de grano mínimo, empezar con 30 de humedad y máximo puede bajar hasta 20. Una vez que empieza a bajar de 20 la humedad del grano, empieza a tener merma en el rinde culinario, digamos. Empieza a quebrar el grano y el mercado se maneja mucho por esos márgenes. Nosotros, para que tengas una idea, estamos dándole fuente de ingreso directo a más de 40 familias que están trabajando durante todo el año. El cultivo de arroz no sería de 6 meses, sino que es ya un cultivo anual, porque vos estás cosechando, pero ya tenés que, cuando plantás grandes dimensiones, ya tenés que estar preparándote para que tu parcela esté apta para llegar a sembrar los primeros días de agosto cuando termine el frío. Porque se respeta mucho la ventana de siembra. Si vos te retrasaste, vino una lluvia, esperás que el terreno se seque, todo, por eso el cultivo de arroz requiere adelantamiento de trabajo. Entonces es más o menos todo el año. Para que esta parcela ya está casi lista para la siembra, está esperando más o menos que llegue la época y nada más. Si el terreno está muy desparejo, con una rastra niveladora y después una plaina, que es una máquina bien grande que empareja el terreno, ya está lista. Después le haces unas taipas que son lo que te sirve para que el arroz se mantenga inundado. Y solamente eso, esperar el momento de siembra. Cuando unos días antes de sembrar le aplicas un desecante, un herbicida, un glifosato, y ya está con la siembra. A los 10 días de emergido el arroz, se le aplica fertilizante, que es la urea, en una base de 100 a 120 kilos por hectárea en la primera aplicación, y automáticamente después de eso ya le metes agua. Y el agua tiene que estar hasta cuando va a empezar la cosecha. En realidad nosotros ahora estamos trabajando con solo 2 variedades. Una variedad que es el 424 RI, que es un Clearfield resistente a un herbicida que es una imidazolinona, que es el herbicida que controla la maleza principal, que es el arroz rojo. Es la maleza número 1, la maleza más dañina que tiene el arroz. Eso se usan, por ejemplo, en campos viejos. En campos viejos que alguna vez se asemilló, que está un poco más enmalezado. Y en campos nuevos como estos usamos solamente las variedades convencionales, ya sea un 424, puede ser un pampero, son todas variedades que se traen del Brasil. Se traen del Brasil porque el Brasil, como se sabe, es uno de los países que cada vez va innovando más tecnología al arroz, y el clima en donde desarrollan esa variedad es más o menos igual a este clima. Entonces vamos trayendo esas variedades. Acá se usan más variedades adaptadas al clima y que con máximo potencial. Eso es lo que se requiere. Ya se trajeron muchas variedades que no se adaptaron, como por ejemplo traen variedades que rinden menos que esta, o traen otra variedad, sin embargo, que tiene un mayor potencial culinario o tiene un buen rinde en el molino, y esta otra variedad no. Entonces vamos equilibrando. Nosotros no estamos manejando con 2. Lo que hacemos es
una variedad un poco más tempranera para que te ayude en la cosecha y una variedad un poco más tardía que se adapte un poco más al frío, porque el arroz es muy susceptible también al frío. Entonces, suponete que estemos por cosechar hasta finales de abril, los días ya son frescos, entonces buscamos una variedad que florezca y que se adapte en esos momentos que llegan un poco de frío. Todo eso estamos jugando y uno que hace por consejo de otros agricultores o por charlas y otro por experiencia propia. La pandemia tuvo impacto positivo sobre el mercado de arroz, teniendo en cuenta que la demanda del cereal se incrementó y el precio pagado al productor mejoró considerablemente. Yo creo que en pandemia tuvo su impacto positivo. Desde que empezó el año pasado la pandemia, el arroz, gracias a Dios, subió y ahora se mantiene en un muy buen precio. Para nosotros, gracias a Dios, la pandemia nos favoreció a nosotros y los mercados principales que nosotros tenemos son el mercado brasilero y después que es lo que llevan con mayor volumen. Después tenemos otro mercado como el de Chile, los mercados de Centroamérica, de Venezuela, Irak, pero son mercados más pequeños y a la vez mucho más exigentes. Entonces los que con mayor volumen llevan son los brasileros. Acá tenemos un gran potencial, acá hay campos que siguen siendo ganaderos de hace años, que hasta ahora son campos vírgenes, digamos, para el arroz. Y sigue habiendo, si es que se maneja de buena manera, así como te dije, la rotación, hacer cuidados culturales, requerir de mucha agua, hay para crecer acá en esta zona de Misiones. La maleza es el principal enemigo acá del arroz, y lo cual una herramienta ahora fundamental es la rotación de cultivo, principalmente con la soja. ¿Qué hacemos con la soja? Como la soja requiere de mucho herbicida, principalmente el glifosato, nosotros vamos eliminando varias generaciones de maleza, como por ejemplo el rebrote del arroz rojo. Esa es la principal herramienta. También a la vez ayuda a la soja porque la soja es una fijadora de nitrógeno y como el arroz es un cultivo que requiere de muchos porcentajes de nitrógeno en su etapa vegetativa, eso también ayuda a que después de 3 años de seguido de un cultivo de soja recuperes de nuevo tu suelo y a la vez tengas un gran potencial de rendimiento. Y en la soja el principal desafío es el drenaje, porque la soja ya hay experiencias que llegaron hasta los 4.500, 5.000 kilos por hectárea de promedio en campos bajos, pero tiene su costo también, digamos, ¿verdad? Estos campos necesitan de mínimo 4.000 a 5.000 kilos de cal por hectárea, ya que son campos ácidos. Después requerimos de mucho drenaje porque la soja no tolera 2 días de estar inundado de agua. Suponete que llueva 100 milímetros, al día siguiente esto está, digamos, blanqueando de agua. Eso tenés que sacarlo todo en un día. Son esos los grandes desafíos, pero tenés la ventaja de que en un año seco inclusive hay gente que riega la soja. Y eso hace que mantengan un promedio altísimo. Yo creo que este año los campos, los ojales de campos bajos tuvieron una superproducción gracias a eso. Sí, está preparado. El arroz requiere de 2 cosas fundamentales, es regar y drenar. Las 2 cosas van de la mano. No es que vos tenés un campo inundado y si vos no tenés drenaje, inclusive al arroz lo mata. Si vos tenés mucho tiempo inundado tu arroz, el arroz es acuático, pero el arroz es acuático solamente a una película de 10 centímetros nomás tiene que tener de agua. Si vos tuviste mucho tiempo bajo agua, el arroz también muere. Entonces, para que este campo esté seco, sí o sí necesitas de drenaje. Vos lo que más cuidado tenés que tener es en sacar el agua. Por eso es que
llueve, hoy llueve, después de una semana ya estás preparando de nuevo, porque si no se imposibilitan muchas cosas, como por ejemplo entrar con los tractores en el barro, tiene su costo, todo eso facilita el drenaje. Y más aún con la soja requiere de que en las 24 horas ya tiene que estar seco de nuevo el terreno. En la estancia La Aurora, el cultivo de arroz se viene rotando con la ganadería. Para la siguiente zafra, en unas 250 hectáreas preparan el cultivo de soja para rotar con el cereal. Los especialistas recomiendan que para el cultivo de arroz se habiliten las taipas, la fertilización de la camada arable, la corrección del pH del suelo, la construcción de canales de drenaje y rotación con pastoreo de animales. El costo de producción del arroz oscila los $1.200 por hectárea. Tenés que sacar por lo menos 6.500 kilos por hectárea para empatar. Sí, el arroz es un cultivo que tiene muchísimo costo. Estamos hablando de $1.200 a $1.300 por hectárea de costo. Es por eso que tenés que, con los precios actuales ahora, como mínimo tenés que sacar 6.500 kilos para empatar. Vos sacando 7.000 a 7.500 ya estás teniendo una rentabilidad de $300 más o menos por hectárea. A medida que va subiendo el precio, vas ganando, pero así también tenés que tener en cuenta que si baja, vas a perder. Es por eso que nosotros siempre antes de iniciar cada zafra elaboramos un presupuesto en base al menor precio posible de que nosotros llegaríamos a vender, según lo que se estima. Entonces, de acuerdo a eso, vos vas haciendo un trabajo en una parcela o otro trabajo en otra parcela. Entonces vas jugando con ese tema para que sea lo más efectivo posible y en menos costo posible. En general, cuando vas a entrar en un campo nuevo, se adquiere de empresas semilleristas que se dedican al rubro, porque la semilla que vos vas a tener que sembrar acá tiene que estar libre de maleza, tiene que estar certificada para que tu cultivo, después para que tu parcela no llegues a ensuciar con cualquier maleza dañina que venga de otro lado. Entonces, generalmente es importante adquirir, porque vos podés elegir una parcela también para tu semilla, pero tenés que tener el mayor cuidado posible de que esa semilla no tenga la maleza del grano rojo que estuve hablando anteriormente, porque el mercado, principalmente brasilero, te digo, admite solamente 2% de tolerancia de grano rojo en el grano comercial. A medida que vos tengas mayor porcentaje de grano rojo, te castigan con el precio y a la vez estás fundiendo tu terreno. Estás echando a perder tu parcela, que es digamos, tu medio de vida en el arrozal. En Misiones los suelos son muy bajos en cuanto a fósforo o potasio. Entonces nuestro abono de base en la sembradora se le aplica más o menos 100 a 120 kilos de un fertilizante que tenga 11% de nitrógeno, 52% de fósforo y 0 de potasio. El potasio se le aplica aparte al boleo, generalmente. Después de preparado, ahora por ejemplo esta parcela ya está para aplicarle potasio. El potasio es más o menos como una piedra que dura mucho tiempo en el terreno, entonces vos podés aplicarle un mes antes de la siembra hasta inclusive después de la siembra. Eso es lo que se aplica en base. También 100 kilos por hectárea de 0060, un abono de 60% de potasio. Después de eso, esperar la emergencia. Para que tu arroz emerja con facilidad, es importante la preparación del terreno. El terreno tiene que estar bien parejo, bien planeado, como se dice. Tiene que tener lo menos de terrones posible para que facilite la emergencia. Después de la emergencia, se le aplican herbicidas selectivos para matar, como te dije, algunas malezas dañinas que tengan, algunas gramíneas. Se le aplica nitrógeno, urea, 46%,
o si te falta tiempo, aplicación aérea de urea. Eso también en el torno las aplicaciones de urea se hacen escalonadas. Primero 100 kilos y después, dependiendo de lo que te pida la planta, hasta llegar a los 200 o 220 kilos en la zafra completa. Ya vamos aplicando 50, suponerle a los un mes, y 50 a los 15 a 20 días después. Eso ya es mirando tu cultivo. Si por ejemplo el arroz está con hoja un poco amarilla, ahí se le hace una aplicación de urea. Después de eso el agua. Automáticamente al aplicar hoy la urea, suponete que aplicas hoy en la mañana, a la tarde ya tiene que entrar el agua. Tiene que dar el primer baño. ¿Qué hace eso? Ayuda a que absorba la urea y a que trabaje tu herbicida, porque los herbicidas del arroz, la mayoría o casi todos, trabajan con el agua. Hace que elimine las malezas gracias al agua. El agua es como su adherente. Y después de eso ya es el cuidado. Hay gente que se encarga de que en toda la zafra posible tiene que estar inundado el arroz. Y después, antes de la floración, o cuando estén con 10 a 20% de emisión de panoja, que es la flor del arroz, se le hace una aplicación en forma preventiva de un insecticida para controlar insectos chupadores y fungicida. Y dependiendo de ese se hace una segunda e inclusive una tercera aplicación. ¿Qué hace el fungicida? Ayuda a mantener sana la planta y a mantener la calidad del grano. Todas las maquinarias que nosotros usamos son propias. Generalmente lo que hacemos prestaciones de servicio o alquilamos algunas máquinas en la época de la cosecha. Porque como te dije, como la ventana es tan pequeña de siembra, empezamos a sembrar y la siembra no se para hasta que termines tu siembra. Entonces, ¿qué haces? Tenés que adquirir de cosechadoras porque no tenés que llegar a perder tiempo en la cosecha para evitar la pérdida de grano o la caída del grano también. El arroz es muy susceptible a caída de grano, así también a la pérdida de la calidad de grano. Tenemos nuestro propio secadero, ahí a cada 6 kilómetros. Tenemos en la ciudad para que facilite el transporte. Tenemos secadero y estamos con la idea de hacer la adquisición de molinos para llegar al producto final, digamos que es el arroz blanco. Una proyección de la empresa a futuro para poder exportar directamente, porque nosotros ahora estamos vendiendo arroz en cáscara. Para el ingeniero agrónomo Aníbal Gil, el arroz tiene un gran potencial en nuestro país y la prueba de ello es el crecimiento sostenido que viene presentando este rubro. Sin embargo, el crecimiento del cultivo debe ser acompañado por la industria procesadora. Y hasta ahora yo creo que cada vez que pasa el tiempo estamos aumentando las hectáreas en el país. Aumentamos también la productividad y yo creo que tenemos que aumentar también el nivel de acopio. Hasta ahora acá en la zona hay 5 a 6 empresas nomás que se dedican al acopio del arroz y yo creo que tenemos que aumentar. Tiene que haber diversidad para que haya competencia y a la vez para captar mejores mercados. Para mí el futuro del arroz es que cada agricultor llegue a exportar por sí solo, digamos, que no requiere, sí, producto terminado, que no requiera de terceros para llegar a eso. Tiene que acompañar el mercado. También es importante, también nos estamos proyectando al tema del molino gracias a los subproductos. El arroz tiene infinidad de subproductos, tiene por ejemplo el afrecho, la cáscara, el arroz cortado. Todo eso queremos, como nosotros somos ganaderos, es una buena oportunidad de elaborar un balanceado que vos estás produciendo en tu propia tierra. Esa es la idea.
Durante nuestro recorrido por el departamento de Misiones, también llegamos hasta el establecimiento Santa Teresita, que se dedica principalmente a la cría de ganado en el distrito de San Ignacio. Desde el año pasado, esta unidad productiva viene incursionando en la agricultura con proyectos a largo plazo. Nosotros estamos brindando lo que es la parte agrícola. Hacemos preparación de suelo, correcciones, hacemos todo lo que es sistema de drenajes, canalizaciones, siembra, cosecha, y también hacemos un poco lo que es el traslado de grano a los puntos de entrega de los productores. Actualmente con lo que es la Compañía de Desarrollo Agropecuario estamos haciendo todo lo que son los parcelamientos de los campos que ellos van a destinar para esta zafra, lo que es 21-22 de lo que es la parte agrícola. Van a hacer un cultivo de maíz para producción de consumo propio, soja que van a hacer para comercialización, y arroz. Estamos preparando actualmente las parcelas y, como te digo, haciendo el sistema de drenaje, que este tipo de suelo, como te explicábamos en el campo, lo principal es el drenaje, ¿verdad? También la corrección, que es el sistema de encalado que estamos realizando, y ya preparándonos para las futuras siembras que se vienen en corto plazo, ¿verdad? Estamos a 60 días de iniciar todo lo que es siembra de maíz, soja y también arroz, ¿verdad? El primer año hicimos, como lo llamaban ellos, un periodo de prueba. Fueron 700 hectáreas que destinamos, que inicialmente eran cultivo de arroz. Lo destinaron para soja porque ya las parcelas estaban con complicaciones del arroz colorado que venía de los años anteriores. Entonces se hizo 700 hectáreas a fin de probar la corrección del suelo y ver los rindes de acuerdo a las variedades que se habían seleccionado para esas parcelas. Para este año se va a lograr un crecimiento interesante. Lo que es soja se va a hacer 1.100 hectáreas, 200 hectáreas de maíz para consumo propio y 400 hectáreas inicialmente de lo que es el proyecto para arroz. La verdad que fue una experiencia bastante interesante porque ya iniciamos el proyecto un poco tarde, ¿verdad? Y la ventana de siembra se nos venía encima, entonces fue contratiempo y se corrió. Inclusive tuvimos que incurrir en trabajos de 24 horas casi todo el tiempo, con dobles turnos de la gente. La experiencia fue interesante. Los rindes en un promedio dieron los números que nosotros habíamos marcado como objetivo, inclusive superado en un porcentaje. Iniciamos con un rinde muy alto, que teníamos un promedio de más de 4.000 kilos por hectárea. Y en las parcelas finales los rindes bajaron, entonces nuestro promedio final dio más o menos unos 2.800 kilos limpio y seco entregado en puerto, ¿verdad? Un rinde para primer año, un súper rinde. La verdad que nos complace bastante también el resultado, ¿verdad? Porque nosotros estábamos muy forzados como empresa prestadora de servicios a mostrar lo mejor que daban estos suelos, ¿verdad? Para poder seguir creciendo con el proyecto, ¿verdad? Cada campo es un suelo distinto. Algunos son arena arcilloso, otros son más arcillosos. Es distinto, lo vamos viendo con los análisis que se van realizando de cada campo y cada parcela también que vamos habilitando. El sistema de drenaje y encauzamiento del agua es muy importante porque, como hoy lo hablábamos en el campo mismo, acá no tenemos colindante un río de donde podemos hacer sistema de bombeos. Entonces la colección de agua, o sea, recolección, es un sistema bastante costoso. Por eso de repente que la inversión
de desarrollar mucha área en un corto tiempo es difícil porque la inversión es muy alta, ¿verdad? El sistema de los taipones conlleva una alta inversión de horas máquinas, entonces eso se va desarrollando por etapas. Lo que nosotros hoy venimos haciendo en este campo es proyectar a futuro lo que estamos queriendo llegar en un periodo de 4 a 5 años, entonces ya lo preparamos y lo vamos haciendo paulatinamente. La corrección del suelo es importantísimo. Hablamos de una inversión elevada en lo que es incorporación de calcáreo. Los drenajes es sumamente importante. En realidad que después de la corrección viene lo que es el sistema de drenaje, en donde se utiliza muchísima tecnología que anteriormente no se tenía, que creo que es uno de los motivos por el cual estos suelos no se decían que no eran aptos. Hoy, como si bien vos decías, está demostrado con los resultados, con los rindes, está demostrado que son suelos aptos. Entonces cada vez estamos intentando crecer más en más áreas, ¿verdad? Lo habíamos conversado contigo en el campo, en lo que puede llegar a ser esta zona de Misiones, Ñembucú, en lo que vamos a llegar en las áreas de producción. Creo que el agro va a crecer muchísimo en esta zona. En este campo específico, la idea un poco es de los cauces hídricos naturales que existen, como te explicábamos. Estos suelos no tienen capacidad de infiltración de suelo, entonces lo que hacemos es preparar los taipones a fin de recolectar agua, armar un sistema de bombeo en varios puntos. Entonces el drenaje que hacemos de la soja encauzamos en los taipones de los riegos de la parte que va a ser el arroz, y lo que el agua que se va quitando a través del arroz y de la soja volvemos a cargar en un reservorio en donde tratamos de mantener el agua para que nos alcance todo lo que es la zafra del cultivo, ¿verdad? La idea inicial es justamente rotar un poco el cultivo, ¿verdad? Por eso es que estamos tratando de hacer, insistiendo muchísimo con el sistema de drenaje, porque a la hora de la cosecha, si vos tenés una lluvia, tenés que levantar igual los granos, y a veces en esa cosecha rompes todo lo que es la parcela que tenías preparado, ¿verdad? Entonces atrasa los tiempos para una post-safriña y una rotación de cultivo, ¿verdad? La idea es sobre la soja y de zafra tempranera hacer una rotación en lo que es safriña de maíz, un poco de sorgo, ¿verdad? Y ir viendo los rindes que dan, a ver si los márgenes también son rentables para el productor, que es en este caso Compañía de Desarrollo Agropecuario. Nosotros, como te dije, somos un asociado o un costo que ellos incurren de servicio, ¿verdad? La idea que nosotros vimos en el mercado es prestar servicio, es por la necesidad de que los productores no tengan que hacer una alta inversión en 100% de máquinas, más otra vez la inversión en los campos. Entonces, compartir un poco y ser un asociado y acompañar un poco el desarrollo de este tipo de suelos, ¿verdad? La verdad que hoy los precios, como vos estabas hablando en la conversación con el doctor Fernando, los precios de lo que es grano o alimento se ha incrementado en este último año. Entonces, como ellos necesitan seguir creciendo en lo que es la parte ganadera, entonces necesariamente se veían obligados a producir sus propios alimentos, ¿verdad? Entonces de ahí nació la necesidad de hacer una parcería con un prestador de servicio que les brinde un servicio a fin de congeniar un poco lo que ellos están haciendo, la ganadería con la agricultura, para tener un poco más de rentabilidad en lo que es la ganadería, ¿verdad? Y el agro vino o sea, es una cadena en realidad todo, ¿verdad? Y para ello es muy importante por el sistema de
de cantidad de producción que tienen acá de animales, entonces ahí fue donde nació un poco el proyecto. Nos conocimos y por eso iniciamos un año muy bueno y terminamos ahora con un proyecto bastante interesante a largo plazo, ¿verdad? El proyecto en sí que ellos nos comentaron inicialmente es llegar en un plazo de 5 años por lo menos a unas 4.000 hectáreas de una combinación de lo que es arroz, soja, maíz, ¿verdad? Que se quiere desarrollar en este campo. Está un poco limitado por lo que te decía del sistema de riego que necesita el arroz, ¿verdad? Para lo que es recolección de agua, porque como te digo, no tenemos un río de donde podemos hacer un sistema de bombeo, entonces necesitamos o dependemos de la captación de agua que nos brinda la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ir colectando agua para el área que va a ser para el arroz y un poco lo que es el drenaje de las hojas, también hacer la recirculación que te venía comentando para recargar los reservorios para que aguante lo que es el sistema de siembra y cultivo de arroz, ¿verdad? La verdad que es una combinación de todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Uno de los precios, otro es el conocimiento que se va adquiriendo. La tecnología nos está ayudando mucho. Los precios sí este año ayudaron. Ciertamente no todos los productores lograron captar el mejor precio, pero sí, por supuesto que es un incentivo muy importante tener buenos precios. Se habla que a nivel mundial hay una escasez de alimentos, entonces ya nos dimos cuenta en esta pandemia que el agro no puede parar, necesitamos producir alimento para el mundo. Todo eso inicia en la agricultura, en la ganadería, o ya sea avicultura o lo que sea, necesita de la agricultura para que puedan sostener. O sea, es una cadena muy importante que está basada prácticamente en la agricultura. Entonces, por supuesto que los buenos precios son importantes. Por más que el mundo necesita de alimento, pero si no es rentable es imposible producir. Eso es sencillo. Entonces los buenos precios con los que estamos contando este año y que el futuro se está hablando de por lo menos unos 3 años de buenos precios, yo creo que incentiva bastante a que los productores vuelvan a mantener su área y algunos están incorporando mayor cantidad de área. Tuvimos complicaciones porque la soja es una oleaginosa muy, o sea, es distinto, por ejemplo, a lo que es, como hablaba hoy Iván, al cereal. O sea, el arroz necesita agua. Si no tenés agua, se te complica. La soja con el exceso del agua tiene complicaciones, ¿verdad? Se asfixia, entonces ahí empiezan las complicaciones, ¿verdad? Tuvimos, por ejemplo, los herbicidas del arroz, como la parcela fue una parcela que era de arroz, teníamos efecto residual de los herbicidas del año anteriores. Tuvimos problemas con una fitotoxicidad en la planta, entonces eso hace que la planta se estrese, porque la planta es un ser vivo también, ¿verdad? Entonces sí afectó, de hecho que sí, el nivel de estrés, ya sea por falta de agua o por exceso, también complica un poco, ¿verdad? Necesitamos un equilibrio, ¿verdad? No depende de nosotros. Nosotros le damos lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Y el resto siempre se pone un poco en manos de la naturaleza, ¿verdad? La calidad depende mucho de la inversión de cada productor. Y la cantidad, sin embargo, se habla, como hoy estábamos hablando dentro del campo, se habla de un crecimiento brusco en lo que es estos departamentos que te venía diciendo. Caazapá, Misiones y Ñembucú. Se cree que los números en lo que es la parte agrícola van a crecer muchísimos en estos años. Se ve a simple vista campos naturales que se están convirtiendo a todo lo que es el sector agrícola, ¿verdad? Entonces, la respuesta es sí, va a haber un crecimiento importante. No podemos ser futurólogos, pero creemos que se viene una experiencia
buena para lo que es la parte agrícola en los próximos años, ¿verdad? Como te digo, reitero, la información de mercado es que por lo menos en estos 3 años futuros los precios se van a mantener. Entonces, sí, como también te explicábamos hoy con el doctor Fernando, es el aumento excesivo en el costo de los insumos. Es una preocupante para cualquier productor, ¿verdad? Interfiere muchísimo en el crecimiento. O sea, si teníamos los precios de los insumos que teníamos el año pasado, yo creo que el avance iba a ser mayor. Pero se dio un incremento de prácticamente en lo que es fertilización, se dio un incremento de 60 a 70%. Combustible también te estábamos hablando que tuvimos una suba de 4 veces en un año. Eso es un golpe directo, ¿verdad? Esos son factores que sí hacen que se frene un poco a las inversiones. Pero bueno, sin embargo, la mayoría de los productores tienen un sueño por cumplir, ¿verdad? Que siempre es crecer en el tema del área, ¿verdad? Entonces, directamente yo creo que se va a trasladar en un crecimiento importante. El establecimiento cuenta con unas 7.000 cabezas de ganado, de las cuales 3.200 vacas son vientres para cría. La agricultura, aparte de generar productos para la comercialización, proveerá de insumos para unidad ganadera. Acá en este establecimiento hacemos cría y recría hembra. Y tenemos otro establecimiento que es en el Chaco, donde hacemos lo que es la recría macho, donde se van a recriarse un año, luego vuelven al confinamiento para su terminación. Acá en este establecimiento estamos teniendo 11.609 hectáreas, de las cuales estamos teniendo 3.200 vientres. Esa es la capacidad de vientre que estamos teniendo actualmente y estamos produciendo entre 2.300 a 2.500 terneros año. Hacemos todo lo que es, hacemos inseminación, IATF, hacemos lo que es monta natural, hacemos todo. Va entre el 70 a 72% es hacienda general ya, con lo que es vaca con cría, vaca soltera, vaquilla, ya es general, ya es ese porcentaje. Las hembras lo que llega hasta la reposición, la hembra tenemos desde el nacimiento, va con proceso de CRISPR, destete precoz, de acuerdo a la categoría que sea. Luego va hasta los 24 meses que llega a servicio. Nosotros, por motivos de acá del establecimiento, llegamos a 24 meses. ¿verdad? Aún no llegamos a servir con menor tiempo, pero estamos apuntando a eso. Sí, desde el año pasado que estamos entrando con el tema de la agricultura. ¿verdad? Estamos iniciando ¿verdad? con lo que es agricultura en campo bajo. Estamos con soja, arroz, maíz y ahora un poco de avena en este invierno. El tema de la agricultura más fue para mejorar los suelos y después ver la parte comercial y producir alimentos ¿verdad? para la ganadería. Va en época de invierno se va a sembrar plantación de invierno ¿verdad? para poder cargar animales en las parcelas, en los porteros. Sufrimos mucho lo que fue la sequía el año pasado, complicó un poco la época de siembra para la agricultura, pero pudimos sobrellevar sin problema. El departamento de Misiones es tradicionalmente ganadero. Con la incursión de la tecnología y las buenas prácticas, la agricultura ha demostrado que tiene un gran potencial en suelos bajos y la combinación de estas dos actividades promete apuntalar aún más la economía de esta parte del país. Muchas gracias, Laurora. Santiago Misiones, muchísimas gracias por recibir a las cámaras del canal de la producción y compartir esta experiencia de trabajo. Les deseamos éxito, por supuesto, para el trabajo que van a seguir realizando, como nos comentaban, aumentando mucho más la apuesta por la agricultura en esa zona de nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos también en este capítulo de Calidad Agrícola desde sus casas. Los dejamos con la programación de Canal Pro y será hasta una próxima edición.